El día de hoy vamos a hacer una práctica para hacer el diseño de unas cubetas individuales para una impresión definitiva para prótesis total. Antes de empezar, pues tenemos que tener en cuenta de que este diseño de estas cubetas va a depender de la técnica que nosotros utilicemos. ¿Por qué es importante tener una cubeta individual y por qué de pronto una impresión definitiva para una prótesis total no se puede realizar con una cubeta stock o una cubeta estándar? Porque nosotros necesitamos ser lo más precisos posibles al copiar la posición y el movimiento de los tejidos blandos. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos utilizar una cubeta que sea personalizada para poder hacer dicha impresión. La técnica que vamos a evaluar hoy o que vamos a estudiar es la técnica descrita por Boucher en su libro de prótesis total. Esta es la cubeta o el diseño de cubeta estándar y vamos a iniciar por contar con unos modelos preliminares. Para poder empezar el proceso para diseñar la cubeta necesitamos unos modelos tanto superior como inferior para poder trabajar con ellos. Y para poder sacar estos modelos nosotros tenemos que tomar previamente una impresión en alginato con una cubeta stock. Regularmente las cubetas que nosotros tenemos son de este tipo. Este es un tipo de cubeta que está diseñada para pacientes déntulos, pacientes con dientes. ¿Por qué? Porque tienen un flanco alto, que nos permite poder llevar el suficiente material y poder hacer la copia de los dientes, tanto como del proceso alveolar y como del fondo de surco. Este tipo de cubetas para los pacientes totalmente edéntulos no son las cubetas ideales, porque la misma altura de estos flancos son los que nos van a complicar en el momento de hacer la toma de la impresión preliminar, y necesitaríamos utilizar mucho material y hacer una presión muy controlada para poder tomar bien esta impresión. Otra cosa que nos puede pasar con este tipo de cubetas que son con flancos elevados es que al presionarla el flanco va a hacer una presión sobre los tejidos blandos, sobre el fondo de surco, lo que nos va a hacer que ese fondo de surco presente una posición distorsionada. Entonces, desde el primer momento nosotros queremos tener, incluso en los modelos preliminares como este, queremos tener una impresión lo más fiel posible. Y como vemos acá, al nosotros hacer esta cubeta, estamos teniendo un flanco demasiado alto, y lo cubre demasiado para nosotros poder tomar esta impresión. Regularmente, como había dicho, tenemos este tipo de cubetas con flancos altos, pueden ser metálicas perforadas o como estas que son sin perforar, que se llaman cubetas rimlock, ya que tienen este pequeño aro o estas sobresalientes en el borde y en esta parte interna, que son los que hacen la traba mecánica para el material de impresión. Podemos tener cubetas plásticas, como por ejemplo las cubetas Morelli, o cubetas plásticas que vendan stock en diferentes tamaños. Pero entonces nosotros también contamos con este tipo de cubetas, que son cubetas diseñadas para el paciente totalmente déntulo. Son cubetas stock que vienen por diferentes tamaños. Estas son las cubetas que nosotros necesitamos para tomar las impresiones preliminares, porque no tienen un flanco grande y están diseñadas como una forma de una cucharilla para llevar el material suficiente que nosotros necesitamos para poder llevarlo a boca, y así nosotros poder hacer una impresión lo mejor posible. Y aquí ya tenemos un espacio suficiente, la cubeta no va a interferir y podemos realizar ciertos movimientos para poder empezar con un modelo preliminar un poco más útil y más certero para poder fabricar nuestra cubeta individual. Entonces estas son las cubetas que nosotros necesitamos, cubetas diseñadas para pacientes totalmente déntulos. Estas superior e inferior son cubetas con una forma especial para este tipo de pacientes. Hay cubetas metálicas como esta Rimlock, hay otras que son perforadas, hay unas que son completamente de aluminio, que permite incluso realizar movimientos al hacer una presión sobre esos flancos, o cubetas plásticas diseñadas para pacientes totalmente déntulos. Si en la eventualidad no encontramos este tipo de cubetas, ¿qué podemos hacer? Podemos personalizar un tipo de cubeta stock, un tipo de cubeta que sea plástica para pacientes dentados. Nosotros recortamos este flanco, lo recortamos por la mitad o incluso un poco por debajo de la mitad, para que podamos tener ese espacio suficiente y podríamos tener una mejor impresión utilizando una cubeta stock plástica modificada.
Seguidamente, después de obtener nuestros modelos preliminares, vamos a empezar a hacer una demarcación de los límites anatómicos de ese modelo. Iniciando con el maxilar superior y utilizando un portamina o un lápiz de un color, vamos a demarcar todo el fondo de surco como se ve aquí en el ejemplo. Todo el fondo de surco lo estamos demarcando. ¿Para qué? Para poder tener nuestro límite máximo en donde se va a extender nuestra cubeta. Seguidamente, con otro marcador o con otro lápiz o portaminas de un color diferente, vamos a marcar ligeramente más arriba, alrededor de 1.5 a 2 milímetros por encima de esa primera marcación que hicimos que representa el fondo de surco. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa forma? Porque nuestra cubeta nunca debe llegar hasta el fondo de surco para poder darle este espacio que estamos marcando acá de aproximadamente 1 a 2 milímetros para que el material de impresión de sellado periférico sea cualquier material elastomérico, puede ser una silicona de condensación, una edición tipo masilla o un compuesto de modelar conocido popularmente como la Godiva, tenga el espacio para poder hacer la copia y pueda modificarse o pueda alterarse al hacer los movimientos funcionales de los labios, de carrillos, de la lengua, o incluso movimientos funcionales cuando le pedimos que el paciente que sople o que succione o que haga algún tipo de mueca con la cara. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer inicialmente: maxilar superior y maxilar inferior. Marcamos con un color el fondo de nuestro surco, que es el límite máximo en donde que nosotros debemos extendernos con nuestra impresión, y marcamos unos 2 milímetros por encima por toda la extensión, tanto por la parte vestibular como por la parte lingual. Marcamos hasta donde nosotros queremos que vaya nuestra cubeta. Una vez tenemos marcados nuestros modelos, vamos a aislarlos con un poco de vaselina o con aceite mineral para evitar que nuestro espaciador que vamos a utilizar ahora se nos pegue muy fuerte a nuestro modelo, que este modelo eventualmente nos puede servir para otro procedimiento. Lo aislamos con un poco de vaselina, también desde el maxilar superior. Teniendo ya nuestro modelo aislado, ¿qué vamos a pasar ahora? Vamos a pasar a utilizar un material que va a funcionar como un espaciador. Para eso vamos a utilizar una lámina de cera rosada o parafina, que ellas vienen calibradas con un grosor de 2 milímetros. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer una cubeta. Necesitamos un espaciador. Podemos utilizar máximo 2 láminas para poder hacer este espaciador. Recordemos que mínimo nosotros necesitamos un espesor continuo de 2 milímetros de material de impresión para poder hacer nuestra cubeta. Entonces, para empezar a hacer nuestra cubeta, lo que inicialmente tenemos que hacer es contar con una lámpara de alcohol o un mechero o un flameador, preferiblemente un flameador como estos, que son de plástico y que tienen una boquilla en donde nosotros al apretarlo, él va a generar una corriente de aire para poder hacer el flameado de esa cera. Vamos a verlo acá. Aquí está prendido nuestro flameador, y nosotros al hacer una presión estamos haciendo un flameado, y nuestra cera la vamos a flamear de esta forma. O sea, podemos colocarla por encima de la mecha o podemos apretar suavemente nuestro flameador de plástico para ir produciendo ese ablandamiento de la cera, que es lo que necesitamos. Una vez la cera esté reblandecida, ella va a ser mucho más moldeable, y lo que tenemos que hacer es adosarla a nuestro modelo sin realizar mucha presión, para tratar de conservar al máximo y en lo posible el grosor de los 2 milímetros que necesitamos. Vemos que ya está bastante reblandecida, no se está liquidificando,
sino que está reblandecida. Y aprovechando en este momento, vamos a llevarla a nuestro modelo y vamos a ir con una leve presión, vamos a ir adosándola para que vaya llegando a los espacios que nosotros necesitamos. Si eventualmente sentimos resistencia con nuestro flameador, podemos nuevamente hacer un flameado y seguir adosando nuestra cera, que va a funcionar como espaciador para contar con ese espacio suficiente para nuestro material de impresión. En este momento, ya como saben, cuando ya tenemos acá nuestro espaciador colocado, podemos en este momento, si lo consideramos prudente, podemos colocar una segunda lámina de cera. Tratemos de no hacer el doblez para evitar que se nos vaya a despegar. Cortemos este excedente y si es suficiente lo podemos reutilizar. Si no, utilicemos una nueva lámina de cera para poder hacerlo. Por propósito de esta demostración vamos a utilizar solamente una lámina de cera. Ahora, con la ayuda de una tijera podemos recortar primero este excedente grande que tenemos acá y todos estos excedentes grandes que tenemos. Evitando al máximo que se nos distorsione nuestro espaciador. Ahora, con la ayuda de una lámina de bisturí, vamos a recortar por la segunda línea. Si podemos ver acá en el modelo, se logra traslucir un poco en dónde están nuestras marcaciones y vamos a tratar de recortar hasta el límite de la segunda línea o la línea más superior, la que marcamos en esta oportunidad con azul. Muy cuidadosamente montamos nuestra hoja de bisturí para poder hacer el recorte, siempre tratando de mirar dónde estamos recortando. También pueden hacer esto, pueden calentar ligeramente la hoja de bisturí, no la metan sobre la llama para que no se queme, sino que la calientan levemente y el corte incluso va a ser mucho más limpio. Después que ya tenemos nuestro recorte hecho, retiramos todos estos excesos y evaluamos y verificamos que estemos en la posición correcta, que tengamos la dimensión correcta, porque hasta este punto es donde va a llegar nuestra cubeta. Y aquí también con la ayuda del flameador nosotros podemos ir adosando un poco más sin hacer mucha presión para que podamos contar con suficiente espacio para nuestra cubeta y nuestro material de impresión. Entonces aquí verificamos que estemos bien en las zonas. Si hay que recortar más, recortamos, o si hay que hacer pequeños agregados, con la ayuda de un cuchillo de prótesis podemos calentar y agregar pequeñas porciones de cera en las zonas en donde nos hayamos extendido o sobreextendido al hacer el corte de nuestro espaciador. Este paso es importante y de mucho cuidado porque es el que va a definir la calidad y el espacio que vamos a tener en nuestra cubeta. Todo este espacio que se ve desde el borde
el espaciador hasta el fondo de surco es el espacio que va a tener disponible nuestro material de impresión para poder hacer la copia funcional de las inserciones de los tejidos blandos. En la parte posterior nos vamos a extender hasta el límite de la zona del sellado periférico posterior o el sellado posterior, la zona de post-damming, como también se le conoce. Lo importante es que nuestra cubeta no llegue a tocar esta zona del tejido, por eso es importante este espacio. Este espacio que nosotros tenemos acá es el que nosotros vamos a necesitar para poder hacer nuestra impresión. Una vez terminado el espaciado del maxilar superior, procedemos con el maxilar inferior. Aquí adosamos ya nuestra cera y ahora con la ayuda del bisturí vamos a ir recortando muy cuidadosamente.
Listo, teniendo ya nuestro espaciado, ahora vamos a un tercer paso. Teniendo ya estos dos espaciadores, ¿cómo nosotros podemos asegurar de que nuestra cubeta, por mucho que nosotros le hagamos el espaciado, ella no se vaya a introducir o no vaya a entrar en contacto con todos los tejidos blandos? Este es uno de los pasos más importantes, que es que tenemos que generar unos topes, unas zonas en donde va a tener la cubeta, va a tener contacto con el reborde, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Esos topes nosotros los hacemos de forma cuadrangular o triangular, como nosotros lo queramos, y tenemos que hacer mínimo 3, uno anterior y 2 posteriores, para que nuestra cubeta tenga una estabilidad. Entonces, con la ayuda de la lámina de bisturí, nosotros hacemos unas perforaciones suficientes y retiramos el material. ¿Para qué? Para que ahora con nuestro acrílico, cuando ya vengamos a hacer nuestra cubeta, tengamos el espacio en donde va a ocupar ese tope. Aquí tenemos nuestro primer tope. Miren, ahí está, de forma cuadrangular. Ahora vamos contralateralmente, hacemos nuestro segundo tope. Recordemos que aquí el objetivo de la toma de la impresión definitiva en prótesis total no es tanto el detalle como nosotros queremos en prótesis fija, que si tomamos con materiales y con un detalle que queremos que se vea la definición. Aquí lo que queremos es la posición de esos tejidos blandos, sobre todo en función. Y vamos a hacer un tercer tope. Este tercer tope vamos a tratar de hacerlo de otra forma, un poco más trapezoidal. Ahí tenemos nuestros 3 topes. El acrílico, cuando vayamos a fabricar nuestra cubeta, va a entrar en contacto, va a entrar por estos orificios y vamos a tener este espacio nos lo va a dar precisamente nuestra cubeta, ayudada por nuestros topes, para que entre en contacto y nuestra cubeta llegue hasta este espacio. Seguidamente ahora vamos con la cubeta superior. Hacemos también los 3 topes. Y un tope anterior que lo vamos a hacer un poco más triangular o incluso trapezoidal. Aquí ya tenemos nuestros 3 topes. Paso siguiente, ya teniendo nuestro espaciador, sea una o 2 láminas, y teniendo nuestros topes diseñados y los límites hasta donde va a llegar nuestra cubeta, es que cogemos con nuestro acrílico, ya sea acrílico de cubetas, el acrílico naranja, o un acrílico para base, que es el acrílico rosado jaspeado, o una combinación del acrílico rosado con acrílico transparente, para realizar nuestras cubetas. Para iniciar con nuestro proceso de fabricación de la cubeta, ya tenemos nuestro acrílico. Vamos en este caso a utilizar acrílico rosado y combinación de un acrílico transparente. Vamos a necesitar también un vaso de Apen que sea bastante grande, y podemos también tener un vaso de Apen un poco más pequeño para nosotros poder utilizar monómero y poder manipular mejor el acrílico. Antes de iniciar, vamos a tratar de cubrir nuestra impresión con un poco de papel aluminio. ¿Por qué hacemos esto? No es estrictamente necesario que se haga este paso, pero recordemos que en el proceso de polimerización la cubeta genera exotermia. Los acrílicos en su proceso de polimerización generan una exotermia y nos van a hacer que la cera se reblandezca y eventualmente se pegue a la cubeta, y es bastante complicado nosotros tener que retirar esa cera que está muy pegada a la cubeta acrílica. Necesitaríamos limpiarla con agua caliente, de pronto con un vaporizador que dé un chorro de vapor caliente
para nosotros poder limpiar esa cubeta. Entonces, este es un paso que nos va a ahorrar mucho tiempo en otro momento, en un momento posterior cuando ya estemos retirando la cubeta. Importante tener en cuenta que aquí lo único que sí vamos a tener en cuenta es que nosotros adosemos muy bien, la adosemos muy bien. El papel aluminio se adosa muy bien a nuestra impresión y ahí nosotros vamos a empezar a recortar. Podemos recortar con una hojita de bisturí, se corta muy fácil, teniendo mucho cuidado en donde vamos a cortar de que no nos pasemos, donde ya tenemos marcado nuestra cera. Tómense todo el tiempo que necesiten en estos pasos para que cada uno de los pasos que estamos dando para hacer la cubeta sea lo más preciso posible. Y así evitemos al máximo cualquier error en la fabricación de la cubeta. Ahí ya tenemos aislado. Otra cosa que tenemos que hacer es también liberar nuestros topes. Y aquí ya tenemos la cera en casi su totalidad aislada y vamos a evitar que así se nos pegue muy fuerte a la parte interna de la cubeta. Ahora vamos con el inferior. Si se le rasga, no importa, pueden retirarla y volver a ponerla. Lo importante es que cubran la mayor parte de la cera para que no se les vaya a pegar. Se me rasgó un poco.
y liberamos los topes. Ahí está. Ya teniendo todo preparado, nuestro espaciador con nuestros topes diseñados y la cera cubierta con el papel aluminio para evitar que se pegue la cera, vamos a utilizar ya nuestro acrílico. Vamos a utilizar acrílico rosado para esta situación. ¿Cómo podemos hacer ya nuestra cubeta? Existen dos formas básicas. La primera es con un vaso de Apen grande, echar la cantidad suficiente de polvo líquido, teniendo en cuenta la relación polvo-líquido según el fabricante, para crear una masa suficientemente grande de material. Esa masa grande, cuando ya esté en una etapa plástica, vamos a, con la ayuda de dos losetas de vidrio que estén humedecidas, vamos a aplastarlas utilizando como un espaciador unas monedas de 200 o de 500. Una moneda que nos permita un espacio al menos de unos 2 o 3 milímetros de grosor. ¿Para qué? Para aplastar ese material y después ese material, tal cual como hicimos con la cera, lo vamos a poner acá y vamos a ir recortándolo. Y después, sosteniéndolo un poco, vamos a esperar a que pase el proceso de polimerización. ¿Qué pasa con esa técnica? Esa técnica, al tener una masa grande, un bloque entero de acrílico, el proceso de polimerización, como ustedes saben, además de generar una exotermia que va a derretir nuestra cera, también hace una contracción de polimerización. Entonces, cuando nosotros tenemos esa masa tan grande, esa masa grande lo que va a hacer es contraerse. Por lo tanto, si tenemos una impresión o un acrílico que está cubriendo nuestro modelo, ese acrílico lo que va a hacer es que se va a contraer, pero se va a contraer hacia la zona media. Por lo tanto, va a ser ligeramente este movimiento los flancos. Van a abrirse un poco los flancos, por lo tanto nuestra cubeta no va a quedar completamente fiel utilizando esta técnica. Por lo que les acabo de decir que la contracción de polimerización siempre se hace hacia el centro de la masa de volumen del material. La técnica entonces que vamos a utilizar para hacer la fabricación de nuestra cubeta es la técnica de sal y pimienta. Vamos a necesitar en lo posible que tengamos dos goteros, uno con monómero y otro con polímero, para ir haciendo por zonas nuestra cubeta. O si no, en este caso, por lo menos yo lo que hice fue disminuir la luz con cinta de papel, disminuir la luz del recipiente del acrílico rosado, y voy a ayudarme con un gotero de este tipo. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a hacer es hacer la fabricación de nuestros topes. Entonces, para los topes sí me gusta hacerlo de esta forma. En un vaso de Apen un poco más pequeño, debidamente limpio, para evitar contaminaciones, vamos a agregar un poco de material. Y agregamos suficiente acrílico para que ya esperemos un momento a que esté nuestro acrílico listo. Con la ayuda de una espátula o una espátula de cemento o un cuchillo de prótesis podemos ir verificando nuestra mezcla. Ya cuando nuestro acrílico esté en una etapa plástica, todavía aquí no, aquí está en etapa todavía arenosa y filamentosa, está pasando. Cuando esté en una etapa plástica, lo que vamos a hacer es coger una parte de eso y vamos a presionarlo solamente en las zonas de los topes. Solamente presionarlo en esas zonas. ¿Para qué? Para que tengamos ahí sí una seguridad de que nuestros topes se están copiando debidamente y que el material está entrando. Y ya posteriormente vamos a utilizar la otra técnica de la que les estaba hablando.
Ya cuando estamos en una etapa plástica, en donde podemos hacer la manipulación de nuestro acrílico con una forma manual, vamos a coger una pequeña porción de ese acrílico y lo que vamos a hacer es esto, vamos a presionarlo en esa zona. ¿Para qué? Para asegurar que el material está entrando debidamente a nuestro tope. Aquí ya tenemos el material para hacer la cubeta inferior. Vamos a concentrarnos en nuestra cubeta superior inicialmente. Ya teniendo esto y teniendo la seguridad de que estamos presionando y que ya sabemos que hay material que está dentro de nuestro tope, ahora sí empezamos con la otra técnica, que es sal y pimienta. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizando líquido, utilizando nuestro polímero, vamos a agregar un poco en un vaso de apen y vamos a ir agregando poco a poco en ciertas zonas. Entonces humedecemos un poco de acrílico, una zona, por ejemplo, esta primera zona que vamos a utilizar en la parte palatina, y vamos a ir agregando levemente polvo, como si estuviéramos haciendo sal y pimienta. Nuestro polímero lo vamos a ir agregando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Que no vamos a generar una masa constante, una masa grande de acrílico que se va a contraer, sino que vamos a crear centros de polimerización. Y así, de esta forma, fíjense que yo no dejo caer desde lo alto la gota, sino que voy soltándola y ella va haciendo contacto. Y así, a medida que voy avanzando, voy agregando más polímero y le voy dando más grosor a mi cubeta. Es un poco más demorado que hacerlo con la otra técnica, pero la ventaja es que vamos a tener una cubeta que es muy fiel. Y así de a poco vamos a ir haciendo nuestra cubeta. Cuando vayamos llegando a esta parte vestibular, podemos tratar de que nuestra cubeta no se pase, que llegue hasta aquí, que llegue hasta la zona de donde va nuestra cera cubierta por la parte de aluminio. Pero si nos pasamos no tenemos ningún inconveniente, porque posteriormente, cuando saquemos nuestra cubeta, vamos a hacer la liberación de estos espacios. Bueno, siguiendo con nuestro proceso, ya cuando tenemos nuestras cubetas hechas, cuando ya hemos utilizado cualquiera de las técnicas, ya lo que hacemos es muy cuidadosamente tratar de sacarla sin ir a quebrarla ni nada. La sacamos de acá de nuestro modelo y como ven, ella se viene pegada completamente. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de utilizar ese espaciador para que no se nos vaya a pegar completamente. Y ahora aquí limpiamos todo esto con nuestra cera, que la cera, tratar de quitar todos los restos de cera que puedan quedar ahí. Si ven que ahora ya lo puedo quitar mucho más fácilmente, y al utilizar mi papel aluminio ya pude quitar la cera de esa forma. Ahora después es retirar el papel aluminio. Vamos por el inferior.
Ahí está. Y quitamos cuidadosamente la cera. Porque ya sabemos que es mucho más fácil limpiar el papel aluminio, que está allá adosadito bastante al acrílico, que en la cera quitársela a todo el acrílico. Necesitaríamos un vaporizador para hacerlo de una forma más fácil y desafortunadamente no tenemos un vaporizador a la mano. Por eso este paso de poner el papel aluminio es un paso que nos va a ahorrar muchísimo tiempo para limpiar la cubeta. Y ahora ya con mucho cuidado se limpia el papel aluminio. Una vez ya tenemos limpias nuestras cubetas, aquí todavía falta un poco, vamos a eliminar todos estos excesos. Si podemos ver, hay unos excesos que incluso están por dentro, que fueron los excesos que entraron, se fueron más allá desde el límite de cera que nosotros colocamos. Entonces, con la ayuda de un pimpollo vamos a liberar todos esos excesos. ¿Para qué? Para que nuestra cubeta pueda estar libre. Entonces, vamos a concentrarnos en una parte. Vemos acá los topes. Estos 3 topes que nosotros fabricamos, estos 3 topes van a entrar en contacto con el modelo, con el reborde del paciente, y van a sostener la cubeta. Y por mucho que nosotros presionemos esta cubeta, esa cubeta solamente va a tener estos 3 puntos de contacto. Solamente va a tener esos 3 puntos de contacto. Y así vamos a tener la seguridad que en todo momento, sin importar la presión que hagamos, vamos a tener el espacio suficiente para hacer nuestra impresión, ya sea en el sellado periférico o en la impresión definitiva. Así vamos con nuestro proceso, vamos con nuestro pimpollo, vamos a ir eliminando todos estos excesos. Por ejemplo, que vemos acá, esos excesos los vamos a ir eliminando con nuestro pimpollo y vamos a darle una lisura un poco más y llevándola de tal forma que nosotros, al ponerla en nuestro modelo, la llevemos aproximadamente, ubicándola bien en posición, aproximadamente a la zona donde nosotros queremos. Y si nosotros vemos que yo estoy presionando ahora mismo, estoy presionando y mi cubeta no se me va a mover porque tengo los topes y me están generando todo ese espacio que yo estoy viendo ahí. Todo ese espacio es el que va a utilizar mi material de impresión. Por lo menos veamos en la zona posterior, todo ese espacio es el que yo voy a utilizar para llevar mi material de impresión y que él tenga el espacio para yo después hacer los movimientos que necesito para poder copiar la función, y que en esos movimientos en ningún momento entre en contacto el tejido blando con la cubeta. Por eso es importante que antes de hacer los movimientos es necesario que también probemos esta cubeta en la boca del paciente y hagamos los movimientos para ver que tenemos el espacio suficiente para que nuestro material copie. Entonces todos estos excesos que están acá, lentamente vamos a ir con el pimpollo, vamos a ir retirando todos estos excesos. Ya tenemos nuestra cubeta liberada de todos los excesos. Y entonces aquí es que nosotros la probamos y podemos ver que nuestra cubeta está llegando hasta donde nosotros queremos. Tenemos el espacio suficiente para todo el material de impresión. Por eso es importante que nosotros hagamos estos topes, porque estos topes que están acá adentro, que se ven acá, en la parte posterior, en esta parte posterior y en esta parte anterior, son los que nos van a dar el espacio que nosotros necesitamos para todo el material de impresión. Vamos entonces ahora con la cubeta inferior. Vemos entonces que tenemos todos estos excesos, que se sobrepasaron al momento de fabricar la cubeta, pero tenemos aquí la delimitación de hasta dónde tenemos que quitar. Y eso lo vamos a hacer lentamente con el pimpollo, quitando todos esos excesos para que cuando probemos en el modelo, ese modelo no tenga ningún exceso para nuestra cubeta. Así vamos con el proceso de fabricación de la cubeta del maxilar inferior. Vemos que ya tenemos la liberación del espacio, todos esos excesos que habían
ya los hemos eliminado de este lado y vemos que ya tenemos un espacio que nos va a permitir, tanto en los flancos vestibular como en la parte lingual, que nos va a permitir poder llevar ese material, porque el tope nos está dando ese espacio que nosotros necesitamos. Lo podemos ver bien de esta forma. Y observamos también que en ninguna parte la cubeta está tocando, el modelo de yeso. Por lo tanto, vamos a tener el espacio en la parte interna de la cubeta, por toda esta parte, vamos a tener el espacio suficiente para que el material pueda copiar de una forma adecuada este espacio. Vamos a terminar con esta parte utilizando el pimpollo y eliminando todos estos excesos que hay en esta forma. Bueno, ya como vemos acá, tenemos el espacio suficiente para poder tomar nuestra impresión. Aquí tenemos ya nuestra cubeta realizada. Por mucho que nosotros hagamos una presión sobre esta cubeta, sobre el reborde, no vamos a tener nunca la desventaja de que vamos a faltar espacio, porque ya con nuestros topes le dimos ese tope rígido que necesita para nosotros poder ubicar nuestra cubeta en boca con el paciente y poder hacer todos los movimientos y que los materiales de impresión, sea cual sea, puedan realizar su función de copiar las inserciones musculares y toda la parte de los tejidos en función. Vemos que en la parte interna encontramos los topes. Tenemos los topes tanto en la parte posterior y un tope anterior. Finalmente, después de que ya tenemos estas cubetas, lo que tenemos que hacer es la fabricación del mango. El mango cumple una función importante, que es para nosotros poder agarrar bien nuestra cubeta. Pero el mango no lo tenemos que hacer de forma arbitraria. Tenemos que hacerlo de forma inteligente, porque el mango no solamente tiene que permitirnos que podamos tomar la impresión, sino que no estorbe en los momentos funcionales que vamos a realizar, tanto con los labios como con la lengua y demás estructuras anatómicas. Entonces, para el maxilar inferior vamos a utilizar un mango que esté orientado 45 grados, y una porción horizontal. Y para el mango del maxilar inferior vamos a hacerlo de forma que esté orientada una porción vertical 90 grados, una porción vertical que no sea muy alta, y una porción horizontal para poder nosotros agarrar bien la cubeta en el momento de la impresión. Para el mango vamos a utilizar acrílico transparente y vamos a acompañarnos de un vaso Dapen de silicona que sea bastante grande, porque vamos a utilizar un volumen grande de este material. Y lo que hacemos es hacer la mezcla. También en un vaso Dapen vamos a colocar un poco de líquido, porque vamos a tener que estar adosando muy bien en esta parte, y con los dedos vamos a pincelar, vamos a humedecer nuestras zonas en donde vamos a colocar el mango. Entonces hacemos la mezcla, nos tratamos de ayudar siempre de un gotero para poder controlar las cantidades. El mango no tiene que ser extremadamente voluminoso, sino con suficiente tamaño para poder cumplir con la función que necesitamos. Cuando ya el acrílico llegue a su fase plástica, es que nosotros podemos hacer la manipulación del acrílico para hacer la fabricación del mango. Ya cuando estamos en esta etapa plástica, en donde podemos hacer la manipulación de
el acrílico, lo que hacemos es hacer un tubito de acrílico, que es el que vamos a utilizar. Recordemos que no tiene que ser extremadamente grande porque lo vamos a ir modificando. Y como les decía, vamos a tomar un poco del monómero y vamos a pincelar la parte en donde nosotros vamos a usar nuestro mango, en esta parte. Y ya teniendo nuestro tubito cuadradito, como lo queramos hacer, ya nosotros inicialmente ajustamos el mango y vamos adosándolo, utilizando un poco de monómero para que él no se vaya a despegar en ningún momento. Como está en esta tapa plástica, él va a modificar su forma. Por eso yo tengo que aprovechar este tiempo para poder adosarlo bien y modificar la forma del mango. Y así poder hacerlo de la mejor forma. Entonces aquí en este momento, que ya yo lo estoy modificando, yo tengo que estar pendiente la inclinación de ese mango. Tengo que tener el mango a unos 45 grados, como les había dicho, bien adosadito. Y posteriormente ya le doy la inclinación horizontal que yo necesito. ¿Para qué? Para que yo pueda agarrarlo de una mejor forma. Entonces tengo mi inclinación horizontal, que tampoco es muy grande, y tengo mi inclinación de 45 grados, que es la que yo necesito. ¿Por qué tengo que hacer esta inclinación hacia 45 grados en el maxilar superior? Porque yo voy a hacer ciertos movimientos con el labio que voy a traccionar ese labio hacia abajo. Entonces, si yo tengo un mango que es totalmente horizontal, él va a encontrar un tope rígido que es ese mango. Entonces, al yo tener una inclinación primero de 45 grados y después darle esta inclinación horizontal, me permite agarrarlo y tener todo este espacio para yo poder hacer los movimientos. O sea, voy a tener la posibilidad de agarrarlo acá y tengo este espacio para que el labio yo pueda hacer la tracción. Y si yo le pido al paciente que trate de cerrar la boca, él va a poder tratar de cerrar la boca si yo tengo bien ubicado mi mango. Así, de esta forma. Y yo puedo incluso sostener la cubeta de esta forma, que sería la forma ideal de sostener una cubeta. Ya posteriormente estamos esperando a que ya pase a una etapa elástica para ya terminar con su polimerización, siempre verificando la inclinación. Aquí estamos, inclinación 45 grados y después horizontal, la porción horizontal, 45 grados y la porción horizontal. Para el maxilar inferior vamos a hacerlo como les había dicho, vamos a tener una porción vertical a 90 grados y el mango en la porción horizontal. Bueno, así como hicimos con el mango superior, cuando ya estamos en una etapa plástica en donde el acrílico lo podemos modificar, vamos a hacer como un tubito de acrílico, una columnita de acrílico, y con el dedo vamos a pincelar en la parte donde vamos a adosar el mango y vamos a empezar primero a adosarlo. Tenemos que darle que tenga una buena superficie de contacto y lo estoy poniendo vertical. Ya después voy a hacer el doblez por donde vamos a hacer la porción horizontal de nuestro mango. Aquí tenemos el tiempo suficiente. Lo importante es que podamos controlar bien los tiempos que nos permite trabajar el acrílico, que son los suficientes para poder hacer nuestro mango. Entonces ya tenemos aquí una parte de la porción vertical y tenemos que calcular cuánto es lo que necesitamos. En realidad no necesitamos mucho. Necesitamos es tener el espacio suficiente para que nuestro labio tenga el espacio. Entonces ya con esta altura aproximadamente vamos a tener el espacio suficiente
¿Por qué? Porque el labio, al estar aquí, el labio nosotros lo tenemos que levantar. Entonces lo podemos dejar la porción horizontal, esta parte la podemos dejar totalmente horizontal o ligeramente levantada como para ganar un poco más de espacio. Lo importante es que nosotros podamos proyectar el movimiento del labio. Si nosotros lo dejamos a 45 grados, esta porción que está acá, esta porción, vamos a tener problemas. Entonces es que nosotros podamos empezar, si la vamos a dejar en el mango en 45 grados, que tengamos una porción que esté completamente horizontal, vertical, perdón, que esté completamente vertical y aquí podamos agarrar nuestro mango. Lo adosamos muy bien y lo orientamos tal cual como nosotros queramos. Y ahí ya tenemos el mango que no nos va a interferir con los movimientos y tenemos una suficiente superficie para trabajarlo. Tampoco tiene que ser demasiado grueso porque la mayoría de las veces cuando vamos a hacer la sujeción de la cubeta en maxilar inferior no la agarramos de esta forma, sino que tenemos que introducir nuestros dedos y ellos van a hacer presión sobre, sobre estas dos zonas, la zona de los rebordes, porque si solamente hacemos aquí al hacer los movimientos, el paciente va a tender a levantarla en la parte posterior. Entonces necesitamos que ella esté firme. Ya sabemos que como tenemos estos topes, por mucho que nosotros la sostengamos, ella no se va a introducir dentro de los tejidos blandos, sino que va a permanecer estable. Y tengo el espacio suficiente para introducir mis dedos y poder hacer todo, sostenerla mientras hago todos los movimientos funcionales, incluso decirle al paciente que cierre con nuestros dedos metidos en la boca en esta posición. Y ahí ya tenemos nuestro mango. Esperamos todo el tiempo de polimerización y ahí queda. Aquí tenemos ya los dos mangos. Este que ya está un poco más polimerizado, que está a 45 grados, para permitir esos movimientos y poder agarrarlo de esta forma, poder agarrar la cubeta de esta forma. Y tenemos la cubeta inferior con su mango en donde vamos a agarrarlo de esta forma, una porción vertical y la porción horizontal o inclinada para nosotros poder hacer la sujeción de la cubeta. Y bueno, jóvenes, aquí ya tenemos las dos cubetas. La cubeta superior, en donde vemos que tenemos el espacio suficiente para poder tener nuestro material. Recordemos que cuando estamos haciendo los movimientos, este fondo de surco cambia de posición porque nosotros traccionamos los tejidos. Entonces muchas veces cuando tenemos algunas cubetas que llegan hasta el fondo de surco, cuando hacemos nuestros sellados periféricos, la cubeta queda expuesto un flanco de la cubeta. Y lo que tenemos que hacer entonces es retirar todo ese material, modificar nuevamente la cubeta para volver a hacer un sellado periférico. Entonces, al nosotros hacerlo con esta técnica, poder marcar bien en nuestro modelo por hasta dónde queremos que llegue la altura de esa cubeta, es que nosotros podemos hacer las cosas. Importante el tema de los topes. Si nosotros hacemos toda esta demarcación bien, pero si nosotros no colocamos topes en nuestra cubeta, no hay nada que pueda impedir que esta cubeta, que tiene una sobredimensión porque utilizamos un espaciador para el material, entre en contacto, esta parte interna entre en contacto con el tejido blando, con el reborde, con el paladar. Entonces perdemos todo este trabajo que estamos haciendo si no hacemos los topes, porque ellos son los que nos van a sostener la cubeta en la posición en la que nosotros la hemos diseñado. Igualmente con la cubeta en maxilar inferior tenemos los topes, tenemos nuestro mango y podemos hacer la sujeción de una forma adecuada, teniendo seguridad de que en ningún momento que nosotros pensemos que estamos presionando mucho se va a disminuir ese espacio que tenemos disponible. Entonces, esto es lo importante, que en ninguna parte vemos que al ver la cubeta de pronto de diferentes formas, vamos dando la vuelta, estamos viendo que en ninguna parte toca, solamente la cubeta va a tener 3 contactos que son estos 3 topes y el material va a poder copiar
algo de detalle de esos rebordes, pero sobre todo el sellado periférico vamos a tener el espacio suficiente para poder hacerlo de la mejor forma. La sujeción de la cubeta del maxilar inferior va a ser de esta forma, apoyándonos más que todo en el paladar con cualquiera, uno o dos dedos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sostenerla con una mano y poder hacer los movimientos funcionales con otro. Y el paciente, tenemos el espacio suficiente porque diseñamos bien nuestro mango para que el paciente pueda incluso intentar hacer un sellado sobre este mango y sobre el dedo que vamos a tener aquí posicionado de esta forma. Él puede hacer un sellado y puede hacer de pronto succión o soplar para hacer una hiperextensión de los tejidos blandos. La sujeción de la cubeta del maxilar inferior no va a ser, como dije, desde acá, porque puede presentarse que solo la sostenemos aquí, le pedimos al paciente que levante la lengua y la cubeta va a hacer esto. Visto desde una parte lateral, si le pedimos al paciente que levante la lengua y solamente lo tenemos sujetado desde el mango, solamente la cubeta va a hacer esto. Entonces tenemos que introducir nuestros dedos de esta forma para sujetar la cubeta de una forma adecuada, y cuando el paciente haga sus movimientos la cubeta quede en posición, y nosotros al tenerlo con esta mano podemos, con la mano que nos queda libre, poder hacer los movimientos funcionales de los labios y pedirle al paciente también que sople, que levante la lengua por encima de esto. Por eso es que no puede quedar muy vertical, sino que tiene que tratar de quedar de pronto horizontal o ligeramente inclinada, como en este caso. ¿Para qué? Para que el paciente pueda levantar la lengua y pasarla por encima del mango. O sea, tenemos espacio suficiente para el labio en esta parte y tenemos el espacio suficiente para que él pueda levantar la lengua y llevarla hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro lado. Y también, sosteniéndola de esta forma, pedirle al paciente que trate de sellar sus labios y haga un sellado para que pueda soplar, para hacer hiperextensión, o para que pueda succionar y pueda hacer una contracción de los tejidos blandos.